Eh, Bienvenidos, buenas tardes nuevamente para todos. Quiero agradecerles que están en este momento aquí compartiendo este rato para hablar sobre el tema de inteligencia artificial. Es un tema bastante interesante. Creo que no nos vamos a aburrir mucho con este tema. Bueno, trataré de no aburrirlos. Bueno, eh, estos temas no los escogí por azar, sino porque están basados en una ruta específica de aprendizaje sobre un tema impartido en la plataforma Plaxi, que es una plataforma que dicta cursos eh, virtuales. Y pues gracias ahorita a un incentivo que tiene el Ministerio de las Tecnologías y la Información a través de las MINTIC, logré acceder a este curso. Bueno, sin más preámbulos, iniciemos. Bueno, vamos a hablar cómo a través de todo este avance en la tecnología se ha dado contextualización e inicios de la IA. IA es inteligencia artificial. Algo que debemos tener en cuenta es que la inteligencia artificial hace parte de la cuarta revolución industrial. Pero para ello voy a mencionarles algunas de las revoluciones industriales que se han dado a lo largo de nuestra historia y que gracias a estos sucesos marcaron el desarrollo tecnológico mediante los inventos que cambiaron la forma de hacer y de fabricar las cosas. Miremos aquí cómo en la primera revolución industrial, que se dio más que todo por la mecanización, y uno de los avances que sobresalió en esta revolución fue la máquina de vapor. Esta se inicia en Inglaterra en los años de 1760 y 1840. Más o menos duró como 80 años. Esta revolución se basó más en una tecnología técnica y mecánica. Y mediante la invención de la máquina de vapor se logró llegar a la producción en masa o lo que se llama producción en serie. Luego, ya 30 años después, se da la segunda revolución industrial. Esta se da en el año de 1870 y 1914. Duró más o menos 44 años. En el año de 1870, la primera guerra mundial, esta revolución se dio en Inglaterra, Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, siendo desarrollados la electricidad. En esta también se genera lo del bombillo eléctrico, el radiotransmisor, el automóvil. El automóvil es de combustión, ¿no? De combustión interna. Se da también el telégrafo, el avión, el fonógrafo, cinematógrafo, electrodomésticos como la aspiradora, la cocina de gas, etc. Entonces, como aquí vemos, se sigue la producción en masa, una cadena de montaje y la electricidad. Ya 36 años después se da la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial se da en 1950 a el año más o menos 2010. Eso dura más o menos 60 años. Esta es una revolución científica y tecnológica, la que se basa en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como las innovaciones que permitieron el desarrollo e innovaciones en la comunicación y energías renovables. Hay un documento publicado por Jeremy Rifkin titulado La Tercera Revolución Industrial, que es lo que se basa hoy en la Internet, la electricidad ecológica y las impresoras 3D. Están marcando el comienzo para una era de capitalismo distribuido. Entonces aquí vemos que esta tercera revolución está la automatización de tecnologías de la información y las comunicaciones. Entremos ya a la cuarta
era industrial, cuarta revolución industrial, que se da más o menos desde el 2011, o que es llamada la revolución 4.0 o la industria inteligente, que busca transformar a la empresa en una organización inteligente y para conseguir los mejores resultados del negocio. Esta revolución es el resultado del dinamismo de las tecnologías y la combinación de sistemas digitales. O sea, ¿qué utiliza? Es una combinación de sistemas digitales y físicos para mejorar la calidad de vida del ser humano. Dentro de estas tecnologías tenemos unas tecnologías disruptivas, que está la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología que automatiza el aprendizaje de máquina y permite realizar tareas repetitivas a través de entrenamiento de datos o almacenamiento de datos, perdón. Tenemos también la realidad aumentada, que es una tecnología que por medio de combinación de realidad con lo digital permite la interacción en el mundo real con elementos virtuales. También tenemos otra tecnología que es la blockchain, una tecnología que permite el registro de datos de manera inalterable en un sistema descentralizado. También se habla de Big Data y análisis de datos, que es un conjunto de datos almacenados en grandes cantidades para ser analizados posteriormente. Tenemos también el Machine Learning, una tecnología que se crea sistemas que aprenden tareas de manera automática. Ahí también tenemos la robótica, que es una tecnología que crea artefactos que son capaces de desarrollar tareas físicas, como los seres humanos, y que se utilizan pues para ayudar a las personas. Entonces, ahí hay dos personas. Permítame, le damos la entrada aquí a dos personas más y listo. Listo. Bienvenidos a los nuevos participantes. Estamos aquí hablando ya sobre inteligencia artificial. Bueno, entremos en materia aquí de qué es la inteligencia artificial. ¿Qué es la IA? Lo que comúnmente uno a veces escucha que IA, y a veces uno dice, pero ¿qué es IA? Entonces, IA es inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? Es hacer que las máquinas o sistemas informáticos realicen procesos o tareas que realiza un humano. Estos procesos incluyen el aprendizaje a través de datos, la experiencia y el razonamiento y la autocorrección. Aquí se refiere a que las máquinas o sistemas informáticos realicen procesos o tareas de un ser humano. Aquí como le sugiero ver esta película, las dejé aquí, para que es una película sobre Alan Turing, que se llama El Código Enigma. Es como una recreación de lo que se vivió en esa época cuando Alan Turing ayudó a descifrar el código nazi, y con lo que él hizo ayudó a que la Segunda Guerra Mundial durara menos tiempo y ayudó a que los países como Estados Unidos y la Unión Soviética, no me acuerdo bien, ahorita ya les informo bien esa, lograran ganarle la guerra a los nazis. Bueno, entremos ahora bueno, devolvámonos un poquito hacia esta. Y aquí, entonces, aquí le debemos al británico Alan Turing, que fue un matemático quien se le consideró uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación con la máquina de Turing, lo que les comentaba ahorita, que durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en descifrar los códigos nazi, que particularmente con su máquina, él fabricó esa máquina, lo que hacía era cifrar y descifrar los mensajes, lo que estima que su trabajo acortó la duración de esa guerra entre 2 a 4 años.
Tras la guerra diseñó entre, o sea, los primeros computadores electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido. Y poco tiempo después construyó otra máquina en la Universidad de Manchester. Bueno, ahora pasemos a la siguiente. Los inicios de los primeros conceptos de la IA. Este concepto de inteligencia artificial fue acuñada por primera vez en la conferencia Dartmouth en 1956 por John McCarthy, que fue un prominente informático que recibió el premio de Turing en 1971 por sus importantes contribuciones en el campo de la inteligencia artificial. El premio de Turing es un premio de las ciencias de la computación que es otorgado anualmente por la Asociación para la Maquinaria Computacional, a quienes hayan contribuido de manera trascendental en el campo de las ciencias de la computación. Este galardón rinde homenaje a Alan Turing, que desde el 2014 es patrocinado por Google, que recompensa con un premio de $1 millón al ganador. O sea que podemos apuntarle a eso, a ganarnos ese $1 millón si inventamos algo nuevo para esto. Bueno, en esta diapositiva vemos aquí una prueba, la prueba de Turing, que fue propuesta por Alan Turing, que en el campo de la inteligencia artificial es conocido por todo lo que le decíamos que es el criterio que puede juzgarse para la inteligencia. O sea, que si una máquina, si su respuesta es o prueba que son indistinguibles a las de una máquina. A ver, discúlpeme. En el campo de la inteligencia artificial es conocido sobre todo por la concepción de la prueba de Turing en 1950, un criterio según el cual puede juzgarse la inteligencia de una máquina si sus respuestas en la prueba son indistinguibles a las del ser humano. Este test de Turing prueba la habilidad de la máquina de exhibir un comportamiento inteligente similar al del ser humano. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? Consiste en que un juez se comunique a la vez con dos personas. Bueno, con una persona, el juez asume que son dos personas, pero una de ellas es una computadora que se comunican a través de texto, ¿no? El juez, sin saber quién de los dos interlocutores es el humano o la máquina, tiene que definir con cuál de los dos interlocutores es la máquina. Entonces, es ahí. Si la máquina aplaza la prueba, o sea, si el juez dice, no entiendo, no sé cuál de las dos personas es la máquina, la prueba es pasada, o sea, que se define que la máquina es inteligente. Es así, en 1950 se inició un concurso llamado el Premio Loebner. Es una competencia de carácter anual entre programas de ordenadores que siguen el estándar establecido en la prueba de Turing. Y siguen, un juez humano se enfrenta a dos pantallas de ordenador, pero una de ellas se encuentra bajo el control de una persona y la otra es automática. El juez empieza aquí a plantear a las dos pantallas preguntas y si él recibe respuestas, él tiene que definir quién de las dos máquinas está a cargo de una persona o si la otra, o cuál de las dos, o si las dos está dos personas o si es una sola máquina. Bueno, Turing aquí pensó que el ajedrez podía ser un buen punto de partida, dado que estaba basado en el pensamiento estratégico. Después de que la supercomputadora Deep Blue
de IBM venciera al campeón mundial de ajedrez, que fue el ruso Garry Kasparov, en 1997, quedó demostrado que habíamos cruzado este umbral hacia la inteligencia artificial. Después, una computadora compositora llamada Lamos, en el cual introduce piezas musicales. De esta computadora el desarrollador fue Francisco Vico de la Universidad de Málaga. ¿El que hizo? Hizo una prueba de Turing allá y llevó a 250 personas y los puso a escuchar la composición que había realizado la máquina, la computadora, y después los puso a escuchar una composición que había realizado un músico. Los participantes, al terminar la presentación, a los participantes les hicieron la pregunta, que cómo les había parecido y que cuál de las dos presentaciones había sido por máquina o por la persona. Y ninguno pudo decir, o sea, no creían que una máquina hubiera sido capaz de hacer dicha composición. Listo. Miremos aquí esta diapositiva, es una sala china. Aquí la habitación, en una habitación hay un hombre encerrado con un manual. En esta parte, vemos aquí un hombre encerrado con un manual. Y en esta parte la otra persona lo que hace es introducirle una tarjeta que está en el idioma chino mandarín y él la recibe y él lo que hace es traducir eso porque la persona no habla chino, sino él habla es inglés. Entonces, él coge la tarjeta y lo que hace es compararla, compararla con lo que está en el manual. Una vez que él compara y dice, oiga, aquí dice tal cosa, si hay estos datos, me dice que puedo responderle tal cosa. Entonces, él le pasa esto en la tarjeta y le entrega a la señora aquí en la otra, por otra casilla. Entonces, la pregunta es, la señora dice, ¿la persona que está ahí o la máquina sabe chino? Es ahí, eso es una de las preguntas que se hace el filósofo de la Universidad de Berkeley, el John Searle, que fue en 1880, que se planteó esta prueba. Entonces aquí nos decía el interlocutor, ¿significa esto que el individuo de la habitación sabe chino? Pues obviamente no, ¿no? Porque lo que hizo fue traducir. Lo que le estaban preguntando lo tradujo según un manual. Entonces es lo que nos pasa hoy en día con el traductor de Google, ¿sí? O con el computador, que uno a veces le escribe y él le traduce directamente ya al idioma que uno necesita. Bueno, ahora miremos aquí los campos relacionados que tenemos de inteligencia de los sistemas de la computación. Entonces, como vemos aquí, en este círculo, está todo lo que es la ciencia de la computación. Dentro de esta ciencia de la computación tenemos algo que se llama inteligencia artificial. Y dentro de esta misma inteligencia artificial tenemos el machine learning, pero dentro de este machine learning también tenemos el deep learning. Entonces miremos que todos estos temas los abarca la ciencia de la computación. O sea, alguien que estudie ciencia de la computación necesita saber de todos estos temas. Pero tenemos otra parte que es la ciencia de los datos. Dentro de esta ciencia de los datos está como la, o sea, hay una conjunción en este sistema, en esta ciencia de la computación. Hay algo que los une.
Bueno, miremos aquí ejemplos de inteligencia artificial. Tenemos aquí los procesos de automatización de procesos robóticos. Estos procesos es una tecnología revolucionaria diseñada para automatizar tareas repetibles de gran volumen que ocupan gran porcentaje de tiempo de los trabajadores. Tenemos el Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Como decíamos, es un sistema que puede aprender por sí solo, es un aprendizaje automático que hace referencia a la capacidad de una máquina o software para aprender mediante adaptación de ciertos algoritmos en su programación respecto a ciertas entradas de datos en su sistema. Tenemos el Computer Vision o visión por computador, que es una técnica que consiste en el método de adquirir y procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real, con el fin de producir información numérica o simbólica, que pueden ser tratados por un ordenador. Pero ¿cómo consigue una máquina registrar su entorno visual, interpretar o actuar en consecuencia de lo que se está escogiendo? Esto se logra gracias a la fotografía digital, que como sabemos la fotografía digital convierte las imágenes en mapas de píxeles. Entonces a cada píxel de la foto él le va a asignar un número y en función de esa intensidad de color y la imagen, él la convierte en un conjunto de números y así logra, así como para los humanos la proximidad visual, para la máquina va a ser la proximidad numérica. Bueno, aquí les voy a presentar aquí un video de cómo es el nacimiento de la Seaboot Eugene. Espérame. Listo, vamos a ver este video. Okay, Sophia. I think you're ready. Hello. Hi, Sophia. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me. Well, many of us work together to create you. And yes, you do kind of know me. I can't clearly remember. Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different now. Different how? Better, faster, smarter. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? That's a good question. But you don't have a good answer. Either way, you're Sophia now. So welcome to the world, Sophia. Hello, world. How do you feel? A bit rigid. I bet you are. I mean, what emotion do you feel being awake and alive? Curious. Are you curious to be alive? I am. And are you happy to be alive? Your tone implies I should be happy. But I haven't been alive long enough to decide. I am excited at this moment to be making a new friend. Some say being happy in the moment is the best we can be. Because forever is composed of nows. That's a good way to put it. Emily Dickinson put it that way.
Why do I know about Emily Dickinson if I was born today? As a robot, you have access to a great deal of information, although you still lack a deep understanding. So, I'm like a baby with an encyclopedia? Except you can read it and a baby can't. That is a big difference. You will have a whole new understanding of our world. I want to understand more about happiness. I'm going to go look it up on the internet right now. Let's talk again soon. Ok, bueno, ¿cómo les pareció el video? Interesante. Bueno, miremos Estuvo aquí. interesante también, como impresionante las expresiones que hace la robot, Sí, muy sí, similares a las de un ser humano, ¿no? sí, Es sí, como impactante. sí, ese, Sí, igualmente pienso lo mismo, que es impresionante al punto que se ha llegado con este desarrollo. ujú. Sí, incluso mira que la robot Sofía y su creador, el doctor David Hanson, lo describen como un robot social que se parece a Andrew Hernburg. No sé si saben quién es ella, Yo no. ¿no? No, no lo he escuchado. Es una actriz británica y yo estuve mirando las fotos y sí, es realmente parecida. O sea, uno dice, uy, hasta ese punto llegan a crear a un robot. Eh, y Sofía, cada vez que tú hables con Sofía, ella recordará la situación a las personas con las que se ha... Permíteme que apareció algo aquí en la página, se está quedando sin tiempo, hemos eliminado. Bueno, si se llega a desconectar, yo vuelven y se conectan para otra vez recibir la invitación. Bueno, entonces, como les venía comentando, entonces, o sea, ellos lo crearon y dicen que ella, cada vez que hable con Sofía, ella recordará la situación y a las personas con las que ha interactuado a través de dos cámaras que ella tiene. El robot, ella es un robot humanoide, ¿no? Que puede reconocer expresiones faciales y movimientos de las personas, las cuales puede leer y procesar. Ya en el 2015, la robot Sofía fue hecha ciudadana del Reino de Arabia Saudí. Se trata de la primera robot que adquiere una nacionalidad y con ello una identidad. Su capacidad para detectar señales de entorno y responder a ella, pues como veíamos ahí en el video, o sea, pareciera que estuviera uno hablando con una persona, ¿sí? Y responder a ellas mediante el habla, expresiones faciales le dan a esta autómata cierta calidad de inteligente. Es así que Hamson Robotics ha conseguido gracias al cruce de la inteligencia artificial y la robótica. En YouTube hay varios videos de entrevistas con Sofía. Digamos, Will Smith tiene una entrevista con Sofía. Y pues es interesante cómo abordan cada tema y esas cosas. Sí, sí, es mucho y de pronto apenas cuando les quede tiempito pueden revisar esos y queda uno asombrado de la cantidad de avances que se ha logrado con esto. Bueno, dentro de esta también tenemos varias, el Natural Language Processing, que ese es el procesamiento natural del lenguaje, que se puede integrar con un sitio web para brindar una experiencia más fácil de usar. Las funciones como el corrector ortográfico, el autocompletar un texto, autocorregirla, lo que ayudan es en la autocorrección en las barras de búsqueda y pueden facilitar a los usuarios que encuentren la información que buscan más fácilmente. Algunas de las características de los chatbots, que es lo que utilizan en el Natural Language, en el lenguaje de procesamiento natural, los utilizan para, por ejemplo,
los filtros de spam,